Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Pérez Pico de la Universidad de Pamplona Norte de Santander, estudio Ingeniería de Alimentos y hoy voy a hablarles sobre los modelos atómicos. Bueno, el primer modelo atómico fue propuesto por Demócrito en los años 5000 a.C. Demócrito fue considerado el padre de los átomos, ya que éste decía de que los átomos eran eternos, inmutables, indivisibles y invisibles. Se dice que Demócrito fue uno de los filósofos griegos que postuló por primera vez el modelo acerca del átomo. Este desarrolló la teoría atómica universal, la cual fue apoyada en los experimentos de razonamientos lógicos. Demócrito decía que la materia era una mezcla de elementos que poseen las mismas características y comprendidos en entidades infinitamente pequeñas, que no podían ser observadas a simple vista, llamándolos así átomos. En 1803, Dalton planteó un átomo como una pequeña esfera y decía que eran partículas idénticas en masa y propiedades. Pues Dalton retomó algunas ideas de Demócrito y gracias a este modelo se consideró que el átomo era como la partícula fundamental de la materia, con las características que al agruparse formaban moléculas. Por ejemplo, los puntos más importantes de su teoría fueron: los elementos están formados por átomos, los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí, los compuestos se forman por la unión de átomos de distintos elementos y combinados de manera sencilla y constante, formando entidades bien definidas llamadas moléculas. En 1897, Thomson plantea que el átomo es como un pan de pasas, es decir, una esfera positiva llena de electrones. El señor Thomson se basó en la información que existía desde entonces, representó algunas hipótesis tratando de justificar lo que se había hecho. Número 1, la materia eléctricamente neutra. Además de contener electrones, debe de haber partículas con grasas. La otra era que los electrones se podían extraer de los átomos, pero las cargas eran positivas, y su modelo consistía en una especie como de pastel en lo que los electrones aparecían incrustados, como pueden ver en la imagen, como si fueran trocitos de frutas. Bueno, de esa forma se pretendía explicar que la mayoría de la masa estaba como asociada dentro de la carga positiva y que había números determinados de electrones distribuidos dentro uniformemente de la masa de la carga positiva. Luego el modelo de Lewis en 1902, donde decía que los átomos estaban compuestos por electrones como alineados como en una especie de cubo. Gráficamente ya les voy a mostrar. Bueno, aquí pueden ver en la gráfica que tenían especie de cubo y entonces estaban entrelazados. En el modelo que propuso Rutherford en 1908, propuso que los átomos eran electrones girando alrededor de un núcleo positivo en el centro de un pequeño núcleo. Rutherford fue el primero que distingue entre el núcleo central, que es el que está aquí, y una nube de electrones a su alrededor, que son los que se forman y hacen la pequeña órbita. Rutherford fue discípulo de Thomson. Este hombre identificó dos tipos de radiaciones, a la que llamó una alfa y la otra beta, y gracias a su experiencia de la radiación estableció un modelo molecular que tiene las siguientes características, donde el átomo tiene un núcleo central, como ya lo dije, que tiene cargas positivas y está casi en toda su masa, y la otra es en la zona exterior, en la pequeña corteza, que se encuentra la carga negativa, que está formada por los electrones. El núcleo contiene protones, los electrones giran alrededor del núcleo y están separados
de una gran distancia. El otro es que tiene un tamaño, el núcleo es muy pequeño a comparación de sus átomos. En 1913, Bohr propuso que los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo como anillos de los planetas, donde giraban en órbitas circulares. Este hombre también realizó estudios con el hidrógeno y gracias a esto estableció que los átomos que contienen el mismo número de electrones de valencia y también contienen distintos números y tienen características algo similares. Los átomos tienen un núcleo demasiado pequeño, denso y contienen partículas subatómicas, y que los elementos se encuentran en diferentes órbitas alrededor del núcleo. También dijo que los átomos son eléctricamente neutros, o sea que no están ni positivos ni negativos, sino ahí, se encuentran ahí, pero que tienen electrones cargados negativamente que deben contener otras partículas con cargas positivas, o sea los protones. En 1916 Sommerfeld perfeccionó el modelo atómico de Bohr planteando orbitales elípticas. Sommerfeld demostró que había átomos de otros elementos que tenían un mismo nivel energético con distinta carga, mostrando que existía un error en el modelo, y su conclusión fue que dentro de un mismo nivel energético existían subniveles. En 1926, Schrödinger plantea que los electrones no tienen orbitales determinadas y que pueden describir la evolución de los electrones alrededor del núcleo, pero no su posición, donde es un modelo cuántico no relativista que los electrones se consideran como ondas de materia existente, explicando que los electrones no se encuentran en órbitas determinadas como la planteaba Bohr, dando origen a la famosa ecuación de Schrödinger que permitía predecir la posición donde se encontraba el electrón. En 1932, Chadwick fue quien descubrió el neutrón, planteando que el núcleo del átomo se compone de componentes y neutrones, confirmando así toda la existencia de otras partículas subatómicas de las que se tenían múltiples sospechas, como ya antes dicho, el neutrón. Dice que los modelos fueron mejorando en el concepto real del átomo hasta llegar a la actualidad, representados por Sommerfeld y Schrödinger, quienes hicieron aportaciones muy importantes al modelo más actual que se tenía, diciendo así que Bohr, en el caso de los científicos alemán Sommerfeld, que perfeccionó el modelo a cambiar el concepto de los orbitales circulares que definían los electrones por los orbitales elípticas. En suceso dio lugar al descubrimiento de números cuánticos asumitales y secundarios que se definían como grandes números o mayor. Era la excentricidad de la órbita elíptica del electrón. Y pues eso es todo, compañeros, la historia de los modelos atómicos hasta la actualidad, que nos ha dado grandes aportes en cuanto a la composición del núcleo, del átomo, el neutrón, los protones, todo eso. Y entonces esta fue la pequeña línea de tiempo.